si te vas relacionando, te van a hacer daño seguro. ¿Qué es lo que te viene, lo primero que te viene a la mente, lo primero que te viene al cuerpo? Primero un periodo de castigo, ¿no? Como con tu esposo, un periodo de silencio. Retiras el saludo, evitas, pones malas caras, hasta que venga a pedirte perdón. Quieres que dejarlo en evidencia, si puedes echarle una bronca, para poner las cosas en su sitio, darle una lección para que no se vuelva a repetir, hasta que te pida perdón y se humille, que pague su falta. Y mientras tanto, hasta que no te viene a pedir perdón, lo vas comentando por ahí, ¿no? A ver si tienes razón tú o estás equivocado, ¿no? Empiezas a comentarlo, a hablarlo, también para que la gente sepa un poquito de qué va la cosa, ¿no? De qué va esta persona que se dice hermano. Pero, claro, tenemos un gran problema con nuestro ego, que toda nuestra vida cristiana, incluyendo el conflicto, debe glorificar a Dios. Es decir, que mi actuar en un conflicto, en una desavenencia con otra persona, al final también tiene que glorificar a Dios. Tiene que hablar a los demás de Dios y te tiene que hacer a ti y a la otra persona más como Jesucristo. Es decir, que si eres víctima de un pecado, de algo que han hecho en contra tuya, la forma en que solucionas este conflicto tiene que glorificar a Dios, tiene que hablarle a los demás de quién es tu Dios y tiene que hacer que el proceso os haga a los dos más como Cristo. Estoy pidiendo demasiado, ¿no? Un poquito. Dick Lucas dice que al final todo tiene que ver con Dios. Es decir, somos representantes de Dios en esta tierra y por lo tanto todo lo que hacemos tiene que reflejarlo a Él, incluyendo cuando nos hacen daño. Y claro, ¿cómo solucionó Dios el conflicto que teníamos con Él? Nosotros pecamos contra Él. Por resumirlo, podemos resumirlo en el pecado de diseño y en el pecado de gloria. Os lo explico. Pecado de diseño, como he dicho muchas veces, hemos sido diseñados por Dios para amarlo a Él sobre todas las cosas y a los demás como nosotros mismos. Bueno, a los demás como Él nos amó, pero como ya eso es demasiado, vamos a dejarlo en nosotros mismos y somos incapaces de hacer eso. Somos totalmente incapaces. Y además nunca le damos la gloria merecida que Él debería recibir como nuestro creador. Es decir, que lo hemos ofendido tremendamente, nos hemos convertido realmente en sus enemigos. ¿Y qué hace el ofendido celestial contra esa ofensa? Él toma la iniciativa. Él toma la ofensa y la transforma en el mayor acto de amor que se ha visto en el universo. Él nos ama tanto que viene a habitar entre nosotros y a morir en nuestro lugar para así hacernos recapacitar, recibir el perdón, una nueva vida y restablecer una relación con nosotros por la eternidad. Hemos pasado de ofensores y enemigos a hijos de Dios en comunión con Él. De una ofensa a una adopción. Este versículo que tanto nos gusta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues esta es la forma que lo ha hecho Él. Él estaba ofendido. ¿Qué hizo? Tomar la iniciativa y amarnos tanto que se dio a sí mismo para poder volver a restablecer una relación con nosotros. Y si nosotros somos sus hijos, pues en algo nos tendremos que parecer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, el objetivo final no es la reprimenda, no es el castigo, no es obtener justicia. El objetivo final no es que se humille. El objetivo final es ganar a tu hermano. Restablecer una relación rota porque de verdad lo amas. En el original, ganar quiere decir evitar un mal, es decir, no tener tú una relación con esa persona es un mal en sí, y por otro lado, beneficiarte de esa relación con esa persona. Y la palabra que dice repréndelo es más suave de lo que podemos pensar en principio.
en 2 de Timoteo utiliza dos palabras. 2 de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Y utiliza dos palabras. Redarguye y reprende. La de Mateo es la primera. Y es un poco más suave. Habla de mostrar el error, convencer, probar la culpa. También tiene un elemento de reproche y de condena. No puedes decir lo que está mal, estar bien. Pero es una forma de intentar ir a tu hermano y mostrarle su error. Intentar convencerlo. Intentar probarle que ha cometido una falta y que esta falta no puede estar entre vosotros porque si no, no hay relación. Así que si alguien peca contra ti, tu meta no tiene que ser encontrar justicia. Tu meta tiene que ser ganarlo de vuelta para ti. Este pecado, daros cuenta que tiene que ser algo serio, porque puede que hasta incluso lleguen echando a esa persona de la iglesia. Porque no podemos tomarnos ofensa a todo, ¿verdad? Todos tenemos un mal día, todos pasamos de largo y nos saludamos, todos tenemos una contestación medio mala, a unos pues no nos saludan como queremos o no nos invitan a donde queríamos. Pero 1 Corintios 13 no está en contexto de boda. 1 Corintios 13, ¿lo conocéis? Lo del amor. Se leen en muchas bodas. Pues el contexto no son bodas. El contexto es Pablo diciendo que entre hermanos se tienen que amar, soportar, etc. ¿Y qué dice el amor? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Entonces, entre hermanos tenemos que no tener la piel tan fina y tenemos que soportar la mayoría de las cosas y dejarlas pasar porque son nuestros hermanos. ¿Verdad que en casa dejamos pasar muchas cosas? Porque, o no, depende de la persona, pero normalmente le dejamos pasar más que a un compañero de trabajo, un compañero de piso, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que destruyen la comunión de la iglesia, la comunión entre hermanos. Y por lo tanto no podemos dejarlo pasar, tenemos que arreglar la situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicar la ética del reino. Nos han ofendido, nos han hecho daño y lo tenemos que solucionar. Pero claro, esta ética del reino solo la podemos aplicar si somos parte del reino. Si la acción de Dios en la cruz no es el hecho más importante de tu vida, aplicar a otro que te ha ofendido lo que Dios ha aplicado a ti, pues no tiene sentido. En la sociedad normal, si alguien te hace daño, ¿qué esperas? Que venga y se humille y te pide perdón. Si no, hasta ese momento. ¿Pero qué hace Dios? Él toma la iniciativa y nos pide a nosotros que hagamos lo mismo y que lo hagamos no para recibir el perdón, sino para ganárnoslo. Así que si Dios es realmente tu Padre, tienes que hacer lo que Él te pide. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Claro, pero ya no tenemos altar. Así que esto ya no aplica. Pedro no lo complica. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que si quieres vivir una vida de ofrenda a Dios, si quieres tomar la Santa Cena y no meterte en juicio, si quieres venir a la iglesia y adorar a Dios, tienes que arreglarte primero con tu hermano si te has sentido ofendido. No puedes ni siquiera adorar a Dios si tu relación con los demás de la iglesia no es correcta. Dios es el único sitio que te da permiso para hacerlo esperar. Y te dice, vete, reconcíliate primero, yo espero aquí, no te preocupes. Reconcíliate primero y después ven y adórame. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Tener una relación rota en la iglesia es pecado. Si incluso te dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cómo no tenemos que amar a nuestros hermanos? Dejarla así y no intentar solucionarla también es pecado. Juan 17, 21, 23. Mira lo que nos pide Jesús de nuestras relaciones en la iglesia. Para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que nuestra mejor evangelización es nuestra comunión y unión. Va a hablar más cómo nos relacionamos que lo que hablamos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Es algo glorioso. La unidad de la iglesia es algo glorioso. Así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, vengo del cielo, soy Dios, y que los has amado a ellos como también a mí has amado. Repite la misma idea 2 veces. La unidad de la iglesia es increíblemente importante para Dios, porque es la mejor forma que tiene el mundo de entender quién es Dios y para qué ha venido. Así que si no quieres participar del pecado de la otra persona, Él ha pecado contra ti, ha roto esa unión, por lo tanto está pecando. Pero si tú no lo intentas solucionar, tú estás participando en su pecado. Te estás haciendo pecador como Él. Así que si no sigues el ejemplo de tu Padre que está en los cielos, estás dejando romper la unidad de la iglesia. ¿Cómo tienes que hacer esta reconciliación? Pues lo primero que dice es, ve. Literalmente, anda. Es decir, muévete. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús fue el primero que se movió, que andó. No fue cómodo. Tuvo que despojarse de utilizar muchas de sus capacidades divinas, de su posición, para rescatarnos. Fue un rescate incómodo. Nosotros estamos llamados a incomodarnos como para ganar a los hermanos que han pecado contra nosotros. Tenemos que incomodarnos para intentar alcanzar a los demás. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, aunque sea incómodo. Es más fácil romper la relación, hablar con los que tengo que hablar, que sepa todo el mundo más o menos de qué va esta persona, que intentar arreglar estas cosas. Y nos pide que lo hagamos en privado. Ve tú a solas. En privado, porque tu objetivo no es airearlo, no es que lo sepa todo el mundo. Proverbios 25:9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿Por qué? Porque tu objetivo es amarlo y que lo amen los demás. No quieres que todo el mundo se entere. Querrás que los demás lo sigan amando, querrás solucionarnos y seguir esta relación para adelante y seguir ahondando en unidad. Es decirle abiertamente a la otra persona cómo te sientes. Muchas veces el ofensor ni se ha dado cuenta de lo que ha hecho. E intentar de verdad que sea tu hermano otra vez, ganarlo para ti. En el fondo no hay nada como una buena pelea para profundizar las relaciones. Cuando te abres con alguien y le dices cómo te has sentido, cómo te sientes, te estás exponiendo. En realidad te estás abriendo tu corazón a alguien que te ha hecho daño. Y si vas con amor y si vas con la intención de ganarlo, no de humillarlo, no de hacer justicia, sino de poder tener una relación con esa persona, poder tener una comunión, muchas veces estás ganando a un amigo. Dios utiliza el conflicto para sacar grandes relaciones. Creo que todos hemos experimentado esto en alguna ocasión. Cuando te has peleado con alguien, compañero, alguien, y te abres y quieres alcanzarlo porque lo amas, al final terminas encontrando una persona que realmente puedes querer y que realmente te puedes relacionar con esa persona. En realidad, Dios ha hecho eso con nosotros. Su relación posterior con nosotros va a ser mejor incluso que en el origen, que en el Edén, que con Adán. Nuestra condición segunda va a ser mejor que la primera. De un conflicto ha sacado algo maravilloso. Si vas expuesto con la intención de amarlo, de ganarlo, Dios lo puede utilizar para bien. El texto está metido en un sándwich. La primera parte del sándwich habla de la oveja perdida, alcanzar a aquel que se ha perdido. Y en la otra parte del sándwich te dice que tienes que perdonarlo todo porque Jesús, Dios lo ha perdonado todo, te lo ha perdonado todo, ¿no? El siervo, los 2 deudores, el siervo que tenía 2 deudores. Así que nosotros tenemos que ir, andar, intentar solucionar y ganar a esta persona que te ha ofendido y perdonarle sea lo que sea. Y si no te oye, hasta aquí todo bien, vas y lo haces bien.
Intenta ganarlo, intentas hablarle, intentas abrir tu corazón y decir cómo te has sentido. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero déjame antes de llegar al paso 2. George Gallup, el padre y el hijo, dice en un estudio, intenta demostrar un estudio, dice que somos la gente más solitaria de toda la historia de la humanidad. Debido a la urbanización, la tecnología, que se supone que nos une, pero nos desune muchas veces, y el consumismo. Estamos más solos que nunca. Hemos perdido la capacidad de relacionarnos y además relacionarlos en el conflicto. El conflicto entre personas es tan natural que Jesús solo utiliza la palabra iglesia en 2 ocasiones. Y en una de ellas es para predecir que va a haber su iglesia y que su iglesia va a tener conflicto. Imagínense si no es natural que entre nosotros tengamos conflicto. Así que nosotros vamos directamente normalmente al paso 2. Como no nos relacionamos bien y no estamos acostumbrados a relacionar conflictos, nos saltamos paso 1 y vamos directamente al paso 2. Incluso me vienen muchas personas que me dicen lo que le han hecho, pero que no quieren que yo hable con la otra persona tampoco. Sino es como para informarme, pero no han hecho paso 1 y además no quieren hacer paso 2. Solo quieren que de alguna forma lo sepamos de alguna forma. ¿Me entendéis lo que suele pasar? Porque no somos capaces de ir primero a la persona directamente de forma personal. Así que si no has hecho paso 1, no me vengas. A partir de las 12:30 del día de hoy se acabó. No me cuentes nada si no has ido paso 1. Paso 1, ¿has hecho paso 1? ¿Lo has hecho bien? Puede que tengas que hacer paso 1 3 veces, porque las 2 primeras has ido con un hacha en vez de con unas ganas de abrazar al hermano, ¿verdad? Llegamos al paso 2, ¿de acuerdo? Paso 2, lo has hecho todo bien, has ido con todo el amor del mundo, con el corazón abierto, intentando solucionar la situación. Y no hay forma, esta persona sigue pegando contra ti, tiene la misma actitud, hace que la comunión en la iglesia pues se vea bastante mal, que no sea posible, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer? Pues Jesús nos dice que tenemos que llamar a 1 o 2 testigos para que quede todo para que se encuentre la verdad, ¿no? La verdad sea escuchada. En cierta forma nos está llevando, no en cierta forma, nos está llevando a Deuteronomio 19, 15 al 19. Vamos a leerlo. Deuteronomio 19, 15 al 19. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo falso resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Este sistema era un sistema para intentar encontrar la verdad, que no se pudiese hacer tu palabra contra la mía, que unas personas en Pakistán digan que Asia Bibi blasfemó y su testimonio particular funcione, ¿no? Sino quiere que haya testigos y que se vea la verdad, se saque la verdad. Y está hablando de que los testigos que lo han visto vayan a unos árbitros, a los jueces de los sacerdotes, los jueces de la época. Pero aquí en Mateo parece otro sistema. Parece que los 2 o 3 testigos que estás llamando posiblemente no saben nada del asunto y se convierten en los árbitros. ¿Son 2 sistemas diferentes de juzgar? Yo creo que no. Yo creo sinceramente que Jesús lo que estaba diciendo es buscar juicio, en cierta forma. Es como cuando Pablo dijo, apelo al César. Apelar al César significaba, no me están tratando justamente. Al ser ciudadano romano, tengo el derecho a que el propio César me juzgue. Y acepto ser prisionero hasta que me lleven delante de César. O sea,
todo el mundo conocía el proceso judicial. Entonces Pablo dijo, apelo al César, y ya todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Jesús dijo, llama a 2 o 3 testigos, y ya todo el mundo sabía de qué estaba hablando. ¿Por qué creo que esto es así? Porque estos 2 o 3 testigos, después, Jesús le dice que le da las llaves en los que todo lo que hagan se ate en la tierra, se atará en el cielo, etcétera, etcétera. O sea, les da una importancia y una capacidad de excomunicar a una persona. Por lo tanto, no creo que puedan ser 2 o 3 personas cualquiera, sino que tienes que hacer un poco el proceso en el que coges gente responsable, normalmente los ancianos, diáconos, consejos de diáconos, y estableces un arbitrio correcto, porque estas personas después tienen la capacidad de llevarlo a la iglesia y descomunicar a la persona. Así que Jesús lo que creo que estaba llamando es juicio. Si no te oye, pues busca unos árbitros. Quieres buscar unos árbitros. Y si después estas personas están intentando buscar otra vez la reconciliación y la restauración de todas las partes. ¿Por qué? Porque lo hacen también en privado. No se ha llevado todavía a la iglesia. Estos árbitros tienen que ser personas que no van a comentar esto con todo el mundo, que lo van a arbitrar en confidencialidad con esas personas y lo arbitran sin que se entere todo el mundo. Porque lo que intentan es restauración. Y si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se lleva a la iglesia para evitar que haya líderes abusivos. Imagínate que una de las partes es familia de una de las partes. En esta iglesia no hay muchas familias interrelacionadas, pero en la mayoría de iglesias son 3 o 4 familias juntas, ¿no? Entonces, si uno es familiar de uno, entonces, si tú no estás de acuerdo con el arbitrio, lo llevas a la iglesia en general. Así que la iglesia en general, en asamblea, pues el órgano que dirime todo el asunto. En realidad, si tú no le haces caso a tu hermano, no le haces caso a los líderes de la iglesia y no le haces caso a la iglesia, ¿quién está excluyendo a quién? Te estás excluyendo, de cierta forma, tú mismo, ¿no? No estás haciendo caso a nadie. Tendrías que pensar que si todo el mundo está en contra, seguramente eres tú el equivocado, que puede que no. Así que si no hace caso a la iglesia, ¿qué hacemos? Excomunicación y hoguera, ¿no? Estas cosas bromeamos porque hoy en día tenemos tantas iglesias que no estás contento en una y tiras para la otra, o sea que tampoco es una gran cosa. ¿Te dolería de verdad que la iglesia te tratara como? El griego no dice que eres un publicano y un gentil, sino que te traten como. Ahora explicaremos por qué este como. ¿De verdad te dolería? Hoy en día somos tan individualistas que te dolerían que no te dejasen, que no quisiesen, aquí no se le prohíbe a nadie, pero que no quisiesen tomar la cena del Señor contigo, que no quisiesen que tus ofrendas se mezclen con las tuyas. ¿Te dolería de verdad? Debería. Pero llega un punto en el que si no escuches a nadie, en realidad te estás excluyendo tú mismo. Pero es una exclusión no por deseo de castigo, porque ¿cómo trató Jesús a los gentiles y a los publicanos? Comió con ellos, murió por ellos. Y la parábola de la oveja perdida justo anterior está buscando a aquellos que están perdidos. Incluso Pablo, cuando echa a uno de los miembros de la iglesia en Corintios porque se está acostando con su madrastra, mira lo que dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo excomunicas, lo quitas de la disciplina de la iglesia para intentar salvar su alma, para que se dé cuenta de lo que está haciendo y en cualquier momento que quiera volver, se le perdona ¿cuántas veces? 70 veces. Se le va a perdonar siempre se le va a tener las manos abiertas, porque la iglesia lo que intenta es buscar a los que están perdidos, porque todos hemos estado perdidos y todos hemos estado equivocados y todos hemos estado fuera. Así que no es una expulsión o una invitación a que no
participe de la vida normal de la iglesia para condenación, sino todo lo contrario, para que reflexione, para que reaccione y vuelva a la iglesia y pida perdón y se una a todos, al resto de la iglesia. Pocas veces he visto invitar a alguna persona a que deje la membresía de la iglesia. Y no se hace como un apestado, sino se hace con ganas de que reaccione, de que cambie, de que pida perdón y que vuelva pronto a casa. Y es tan importante esto, es tan trágico esto que se puede pedir hacer, que el Señor dice unas cosas tremendas. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es tan increíblemente importante y grave que yo estoy con vosotros en esto que estáis haciendo. Literalmente dice, y todo lo que desatéis en la tierra, final del versículo 18, dice, habrá sido atado en el cielo. Es decir, esto, no os preocupéis lo que estáis haciendo de hacer juicio porque lo tenéis que hacer, que ya lo tenía Dios previsto en el cielo, ya habrá sido atado en el cielo. Ya tiene Dios su plan para todo eso. No te hundas en este proceso tremendamente doloroso, porque ya Dios lo ha tenido en cuenta en el cielo. Eso es lo que dice ese versículo. Pero el siguiente sigue hablando y dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es esto de ataduras? Le he llamado ataduras celestiales. Esto que atas en el cielo, se ata en la tierra. Le dijo exactamente lo mismo Jesús a Pedro. Vamos a leerlo en Mateo 16, 15 al 20. Les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No un hijo, sino el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el Mesías divino. Pedro no sabía nada de Trinidad todavía. Pedro no está pensando, Pedro sabe que hay un Dios, pero que Jesús es divino. Dice, tú eres el Mesías divino. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro significa roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? ¿Le está dando infalibilidad a Pedro? ¿Que todo lo que haga Pedro es infalible? Si leemos Lucas 11:52 nos puede explicar lo que está diciendo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis para entrar en el cielo y a los que entraban se les impediste. Es decir, las llaves del reino son las llaves del conocimiento. A Pedro le dice sobre el conocimiento de que yo soy el Mesías divino, ese tiene las llaves del reino de los cielos. El que adquiera tu conocimiento, en el que acepte este mensaje que tú has dicho, Pedro, que yo soy el Mesías divino, entrará al reino de los cielos. El que acepte tu mensaje entrará y el que no lo acepte no entrará. Entonces, en el concepto de juicio, lo que le está diciendo Jesús es, esto es tan difícil que yo os prometo que cuando arbitréis una cosa así, donde tendréis la posibilidad de echar a esta persona de la iglesia, imaginaos una persona que sale de su ambiente, toda la sociedad está contra él, son perseguidos, se mete en la iglesia, lo deja todo y de repente lo echan de la iglesia. ¿Dónde se queda esta persona? La cosa era muy seria. Hoy en día no nos dolería tanto, pero en aquella época era tremendamente, y en otros países sería tremendamente importante. Pues le dice, donde os pongáis como líderes a dirimir un asunto tan serio, yo estaré especialmente con vosotros. Y lo que decidáis,
yo estaré con vosotros. Y lo que decidáis estará ya predicho en el cielo. Y lo que le decidáis, os prometo que yo voy a estar con vosotros en vuestra decisión. Y vuestra decisión será parte, yo estaré presente, será parte del reino de Dios, ¿no? Sobre vuestro conocimiento se actuará y estaré con vosotros en todo esto. Es decir, la disciplina eclesial es tremendamente importante y nos asegura la presencia de Jesús y las llaves del conocimiento para poder hacer juicio. Tenemos la responsabilidad y la promesa del Señor que cuando hacemos las cosas bien, cuando lo hacemos por amor, con ganas de restaurar a las personas, por la unidad de la Iglesia, lo que decidamos es parte de la decisión divina. Conclusión. Eres víctima de un pecado. Se ha hecho algo en tu vida que no puedes dejar pasar por alto y cubrirlo con el amor, sino tienes que solucionarlo porque sabes que si no se va a romper la unidad de la Iglesia. Tienes que solucionar este conflicto de una forma que glorifique a Dios, hable de Dios a los demás y nos haga parecernos a los dos más a Cristo. Estas son las tres características. Tienes que tomar la iniciativa y hacer que lo que tú hagas y cómo lo hagas glorifique a Dios, hable de Dios a los demás, del carácter divino, de cómo Él perdona y de que a los dos nos haga parecernos más a Cristo. Segunda conclusión, la unidad de la Iglesia es tan importante que Jesús promete involucrarse directamente. ¿Verdad que siempre hemos utilizado donde estéis 2 o 3 reunidos como parte de la adoración, ¿no? Ya somos 2 o 3, ya podemos empezar un culto, ¿no? Pues leyendo este texto no habla de esto. Este texto está hablando de juicio. Cuando os reunís como responsables de llevar el juicio, yo voy a estar con vosotros en esta tarea tan difícil. La unidad de la Iglesia es tan importante para Jesús que se involucra directamente. Y por último, mi última conclusión. Dios realmente es el ofendido. Pero dio su vida por ti y por mí para restablecer su relación contigo. ¿Estás dispuesto en esta mañana a reconciliarte con Dios? ¿Estás dispuesto a pedir perdón? ¿Estás dispuesto a aceptar ese sacrificio tan increíble que hizo en la cruz? Pues vamos a orar y después vamos a tomar la cena del Señor juntos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te dimos la espalda y tú no nos diste por perdidos. Tú tomaste la iniciativa y viniste a buscarnos, Señor. Te pido por la unidad de la Iglesia aquí en Salou, Señor. Por este pequeño grupo, parte de tu Iglesia, Señor. Te pido que nos unas, que seamos capaces de pasar por alto las cosas que tenemos que pasar por alto y de solucionar las cosas que debemos solucionar, Señor. Señor, te pido por la comunión de esta Iglesia, Señor. No todos tenemos que ser amigos del alma, pero sí todos nos tenemos que querer. Tenemos que estar contentos de poder estar juntos. Y estar contentos y orar por los demás y amarlos, Señor. Te pido que nos des esta unidad y de que esta unidad realmente hable al mundo alrededor nuestro, Señor. Y que cuando hablemos de la Iglesia a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, noten, Señor, el amor que tenemos por ella, el amor que tenemos por nuestros hermanos. Y escuchen, Señor, cómo podemos pasar por alto y cómo queremos arreglar las cosas cuando tenemos problemas, Señor. Te bendecimos, te amamos y te damos gracias, Señor, porque no tomaste la ofensa como última, sino tomaste el amor que tenías por nosotros como el hecho más importante entre tú y nosotros. Te bendecimos por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén.